pedir el divorcio para no ver nunca más a su ex. Sin embargo, es su hija, Giselle, quien tomará la palabra y por fin dirá a su padre lo mucho que la ha desilusionado. Muy buenas tardes, ahora la sesión, doña Marcelina y doña Giselle. Y don Luis, bienvenidos todos. ¿Cuál es su caso? Mi caso es, vengo a divorciarme de acá, del caballero. Quiero el divorcio y la casa económica, la que tenemos ahí en común, más la pensión alimenticia de la Giselle, que todavía de pensión. ¿Cuál fue el último que dijo? De la pensión. De la pensión alimenticia. ¿No está todo pagado eso? Es que yo sigo estudiando. Ella sigue estudiando. O sea, ¿usted necesita otra la pensión de estudio? No es una necesidad. Es un derecho. Es lo que es un derecho y me corresponde. ¿Cuándo se casaron? El 2 de abril de 1980. ¿Y se separaron? El 2001. 2001. De hecho. De hecho. De palabra. Sí, declaración de hecho el 2001. ¿Hijos? 4. Así que hay una, 4 hijos. 4 hijos. ¿Y qué edad tienen sus hijos? El mayor tiene 42. Ya. El Marcelo tiene 41. Ya. Rodrigo tiene 38. Giselle tiene 27. ¿Quién la acompaña? Sí, la que me acompaña. ¿Y usted es la que dice que está estudiando aún? Sí. ¿Y acompañó un certificado de estudio? Sí, ambos. Porque en el 2018 yo empecé a sacar, o sea, saqué mi enseñanza media. Empecé a estudiar ahí, terminé el 2019 y ahora el 2021 retomé mis estudios, pero en la superior, enseñanza superior. O sea, habría uno de los hijos, la hija de 27, que es titular del derecho de alimentos aún. Habló de una casa también, señora. Sí, la casa de comer que tenemos los dos acá, que está La casa la adquirieron durante la vigencia del matrimonio. Sí. Entonces, una casa de la sociedad conyugal. Sí. ¿Y usted qué quiere hacer con esa casa? ¿Quién vive ahí usted? Yo vivo con ella. ¿Ya? Y mi nieto. Bueno, esa casa, él cuando se fue me dejó viviendo una media agua. Esa casa con los años yo trabajé, junté plata, hice mi casa de ladrillo sólido y esa la construí yo. Ya. ¿Y usted quiere que se le otorgue esa casa? Sí, sí. La casa de la sociedad conyugal. Ya, caballero, ¿está de acuerdo en divorciarse? Sí, correcto. Está de acuerdo. La pensión de alimentos de su hija, ¿cuál era su cuestionamiento? ¿Perdón? De los alimentos, usted empezó a preguntarle a su hija si ella quería alimentos. ¿Cuál es su cuestionamiento a los alimentos? ¿Actualmente que está estudiando? Sí. Su hija tiene 27 años. Sí. Los alimentos se pagan hasta los 21 años sin excusa alguna y se pueden extender hasta los 28 para continuación de estudio. Yeah. Su hija está estudiando, tiene 27 años, por lo tanto cae en la hipótesis que contempla la ley y la hace titular del derecho de alimentos. No hay ningún problema en hacerlo. Usted tiene fijado alimentos por un tribunal y tiene una deuda de alimentos. ¿Por qué señaló que no tenía deuda? ¿De cuándo esa deuda? Esta deuda está a junio del 2021. ¿Desde a? No, no. Hasta esa fecha tiene una deuda de 3.743.344. ¿Ha estado pagando de esa fecha hasta ahora? A ver, me vengo a enterar recién por eso de los estudios. Pero las otras deudas están todas canceladas. Yo creo que sí se tiene que haber enterado antes porque tiene 2 retenciones del 10%. Sí. Y con esas retenciones. 3 retenciones. Con esas retenciones no alcanzó a pagar ni siquiera el total de la deuda. O sea, tiene fijado los alimentos hace rato y la deuda era bastante mayor. Gracias a los 10%, Sí. se rebajó esa deuda. Sí. ¿Sabe que tiene una deuda entonces? Aparece todo cancelado. No, aparece abonado los 10%. Los 10% suman en total 8 millones y algo. Y usted debía en esa época 12 millones. No, por lo suman tanto, en total 11. Bueno, dígale al tribunal que se equivocó y corrija al tribunal. Pero como para mí, lo del tribunal es absoluta certeza y lo que usted me dice no, en el tribunal usted debe aún 3.763.000. ¿Se entiende? Sí, se entiende, claro. La casa, dice la señora. ¿Qué opina de la casa? Hay que ver el avalúo de la casa.
¿A qué se refiere? No sé cuánto siente la luz de la casa. A la boludo del terreno, que me imagino que fue que compraron en conjunto, pero la señora señaló que la construcción de la casa lo hizo sola. No voy a entrar en polémica, pero no es así, ¿ya? Sí, es así. Es así. Porque es así. yo... Tú sabes que es así. Porque yo recuerdo que mi mamá pedía préstamo en el banco, se encalillaba por ella misma, por sí sola, y ella construyó la casa que hay ahora. Entonces la casa estaba de un piso y usted la construyó de 2. Era una caseta. Eso sí. Era una caseta con piso de madera, con tabla y todo eso. O sea, ¿el mayor valor que tiene la casa hoy se debe a la inversión que hizo la señora en la casa? Sí. Yo diría que no, porque la casa se construyó de material firme. Pero ahí está la casa, mírala cómo está. Mira cómo está ahora, pues mira cómo está. No. ¿Y eso estáis peleando tú ahora? Esa es la casa actual. Sí, la casa que usted dejó hace 21 años. Ahí está construida. Está construida. Y todavía falta... Usted dejó aparentemente una casa de construcción liviana, de madera, y hoy es una casa de material todo firme. Lo que se muestra, todo Esa lo es que la se casa que muestra tengo ahora. del primer piso por mi estaba esfuerzo. hecho. Esa es la casa que tengo ahora por mi esfuerzo. Ahora, lo que ella dice, no sé si sacó préstamo en el banco, no sé, pero se construyó el segundo piso. A ver, sí. papá, a ver. De verdad, para. Porque tú sabes que mi mamá se sacó la mugre por todos nosotros. Porque tú, y te lo digo a ti, porque tú no tuviste el valor de estar con nosotros. Tú dejaste a mi mamá sola. Me dejaste con Tenías los 4. Vida paralela con otra mujer, o más de alguna, más de una. Ah, ya. Tengo tres hermanas por fuera. Entonces, yo encuentro... ¿Son antes del matrimonio? No. Claudia, antes del matrimonio. No es así. No es así. Pues fue mucho antes que los casáramos, acuérdate. Antes que los casáramos. Antes del matrimonio son los... No, los antes... ¿Qué edad tienen sus otros 2 hijos? El otro tiene, la mayor tiene 50, va para los 50. Es mucho mayor que el de 40 y fracción. ¿Y la otra? 18. ¿Tú estás diciendo a la Claudia? Señor, Sí, ¿y a qué edad fue papá usted entonces? A los 17. Entonces, ¿es posible que tenga 50 años su hija? La Claudia es mayor, es un año mayor que el Guillermo. Ya, pues. Pero si él no se sabe ni siquiera la fecha de cumpleaños de nosotros, la edad de nosotros, nada. No, si tiene que ver. Tiene que ver Sí, eso. tiene que ver. Es que tú me estás diciendo que fueron antes de. Oiga, usted, cuando nosotros recién nos conocemos, ¿te acuerdas o no? Cuando yo quedé embarazada de Guillermo, después de los 4 meses me dijiste que tenía otra pareja. Y tenía ya la Claudia. ¿Te acuerdas, no? La Claudia Pero eso viene al caso... Oye, la Claudia tiene 23 años, 43 si viene años. Al caso. Si viene al caso. 43 años la Claudia, que es un año mayor que Guillermo. ¿Cómo no te voy a acordar la fecha de nacimiento de tu hija, de la mayor? ¿La mayor? No recuerdo. La mayor tiene 43 años. Pero eso no es del matrimonio, es fuera del matrimonio. Un año, 2 Sí, años ¿y mayor. el siguiente que tiene? ¿Qué edad tiene? 42. Un año más que... Ah, la misma edad que su hijo mayor. Fue paralelo. Sí, por eso él tenía una vida O sea, tuvo paralela. un hijo antes de casarse y después tuvo 2 hijos casados, uno con usted y otro con otra señora. Sí. No, eso sí. No. Cuando ellos, mi papá tenía ya una hija mayor que mi hermano mayor. Y después él ya tuvieron, en el matrimonio somos 4 hermanos, después él se fue y tuvo otra hija. Pero ya Pero tiene después de la 18 años. separación, la hija. Después de la separación y antes del casamiento fue la hija Pero tú mayor. andabas con la señora. ¿Por qué dices antes de la separación? Andabas con mi mamá igual. Tú siempre las tuvo. ¿Y por qué tiene fijada pensión de alimentos solo por usted? ¿Los otros hijos pagó alguna vez pensión? Porque yo tenía que lo demandar por Rodrigo y por ella. Sí. Yo demandé por ella nomás porque yo no sabía que tenía que demandarlo por Rodrigo. Yo lo demandé por ella porque ella tenía 6 años cuando él se fue. O sea, con el hijo que la sigue a ella, anterior a ella, nunca recibió pensión de alimentos. Claro, entonces yo lo buscaba para, como le dijera yo, cuando yo te mandé a él, yo le pedí la dirección donde vivía porque jamás le encontré la dirección de él. Hasta que un día fui a la casa de la mamá de él, le pregunté dónde vivía, y la señora me dijo, yo no tengo ni idea dónde vive el Lucho, porque el Lucho le dicen a él. Pero y así, igual yo iba a su casa. nunca iba a la citación de cuando yo lo demandé. O sea, desde que se fue de la casa en el año 2001, ¿no volvió a ver a los hijos? ¿No tuvo relación con los hijos? No tuvo contacto con los niños, ninguno. Igual teníamos contacto, sí.
Pero con los chiquillos no. Ah, no, con ellos no, pero ellos conmigo sí, pero era porque no. yo le pedí a mi mamá que hablara con mi papá para yo poder verlo. Pero pasa que él le decía a mi mamá que me tuviera lista, supongamos, el día sábado, que me iba a pasar a buscar y no llegaba. Después yo le decía, mamá, vamos al trabajo, íbamos al trabajo y no estaba. Entonces, yo a mi papá lo tenía en un altar. Y ya después con las cosas que yo supe más adelante, y ahora que soy más adulta, se me cayó totalmente. ¿Qué cosas supo? Que engañaba a mi mamá, que tenía hermanos por fuera. Entonces, el otro día ellos hablaron por el tema que íbamos a venir acá. Y él dijo que a nosotros nos había enseñado valores. Pero a mí me enseñó valores de mentir, valores de engaño. Eso me enseñó él. Porque salía cuando Bien ella salía la con niña. él. Cuando él salía con ella. No, es que ya yo no soy una niña, papá. Bien preparada la Yo niña. ya crecí. No, si no voy a hacer comentarios de lo que usted Es habla. que yo ya crecí. Es que a ti no te gusta que te diga la verdad, No, por no. eso yo ya me Es que harté, yo ya no quiero que tú le veas la cara a El mi mamá. 20% de lo que usted está diciendo puede ser algo de verdad, pero el resto no. Oye, y A cuando ver, ¿qué es lo que no es? No, sí. Pero dime qué es lo yo que no sé. es, porque así es que arreglamos el tema al tiro. Está inventando. No estoy eso inventando, es yo no invención. invento nada. No, sí, no. no invento nada. Dime tú, pues, ¿con quién ¿Cómo? salir cuando le hacéis mentir a ella? Con ese no le digas a tu mamá para dónde vamos. No le digas a tu mamá con quién salimos. ¿Te acuerdas o no? Ya. No. Por favor. Es con la pareja actual que tiene ahora, Creo que no voy a porque es hacer su amante. comentario de eso ya. No, no. Me Es su amante, imagino. no se puede decir otra cosa. Me imagino, tiene re poco como defenderse. ¿Qué No, comentario va a hacer? no es defender porque Ya. no es verdad lo que Ahora. está diciendo. No es verdad. Puede No que es que los no hechos tenga- no es que- narrados, no es que no tenga puede cómo que los hechos defenderme. narrados no sean verídicos, como usted señala. Puede que, no son sí. hechos. No, Son esos hechos, señor. Son hechos. Son hechos, los comentarios que hace Bueno. no son hechos. En otras palabras, puede que la historia, ahí se me entendió, que cuenta la señorita, no sea real. Puede ser. Pero sí hay algo que usted no puede poner en duda, que son las emociones que ella dice tener respecto a usted. Principalmente, y me refiero específicamente, cuando ella señala que usted le enseñó cosas como mentir, engañar, amenazar. Esas son emociones. Y no creer en las emociones de sus hijos me parece una arrogancia impresentable. Sí, pero no, eso también es mentira. Sí. ¿Cómo No. va a ser mentira lo que ella siente, señor? Sí, sí, se lo digo. Ah, lo Es que siente mentira. una persona, usted sabe si es verídico o real. Entonces yo puedo No. decir si usted siente algo, decir si es real o no, lo que usted siente. Yo digo las cosas o las siento cuando se hacen. Ah, O pero sea, o lo que cometen usted el siente, error. lo que usted siente es correcto. Lo que sienten otros va a depender de que usted le dé autorización de que Sí, pero sienta. también se inventan las cosas. ¿Qué También pasa se nuestra inventan las psicóloga cosas. Marisol Sagredo? Giselle, estoy inventando Giselle. nada. ¿Cómo se la están Se inventando? inventan las Yo creo cosas que es, también. Marisol, yo creo que ya es impresentable y asombra que alguien cuestione lo que otra persona siente. Que alguien diga, ¿qué vas a sentir miedo tú? Si yo sé si tú sientes miedo o no, o yo sé si tú estás enamorado o no, o yo sé si tú me quieres o no, yo sé mejor que tú. Y eso es impresentable. Pero que sea un padre es de una arrogancia y de una falta de empatía tremenda que es incompatible con las características de la paternidad o la maternidad. Acá lo que se está haciendo, nosotros los psicólogos lo vemos como proyección. Está proyectando en el otro lo que yo no puedo hacer. Y lo que tú estás proyectando es exactamente lo que tú sientes. Cero apego, cero sentimientos, cero sensaciones hacia tu hija. No le has hablado con cariño en todo este rato. Incluso cuando nosotros conversamos en privado, en ningún minuto pudiste hablarme de tu hija. Me hablaste de la niña. Incluso cuando te pregunté su fecha de nacimiento, ¿recuerdas lo que me dijiste? Sí. ¿Qué me dijiste? La verdad. No. ¿Y de tu hijo anterior, la fecha de nacimiento, me la dijiste? No. A mí me llamó la atención también el trato de la niña. Y la hija respondió, la felicito, muy bien, ya no soy una niña. Él trató de insinuar que todo lo que decía la señorita Giselle era influenciado por la madre o manipulado por la madre, olvidando y obviando que su hija tiene ya 27 años y que tiene
pleno uso de sus facultades mentales y es libre de expresarse como ella quiera. Y utiliza ese recurso no solo con Giselle, sino con los demás. Todo lo minimiza siendo él la víctima, aun cuando no se nota esa victimización. No la dice, pero cuando dice, por ejemplo, es difícil separarse de la familia, cuando tú no hiciste nada y eso te hace reacio a las visitas. Textual fue lo que me dijiste. En el fondo estás diciendo, yo no visité nunca a mis hijos porque ellos me obligaron a salir de mi casa. Cuando las visitas hacia los hijos se eligen todos los días cuando uno se levanta y dice, qué rico ir a ver a mis hijos. Y eso es lo que Giselle te está diciendo que nunca vio de ti. ¿Es un arma de defensa? ¿Es el negar la realidad y inventarse una realidad paralela? Sí, es un mecanismo defensivo para no hacerse cargo. Y de hecho, si lo vemos ahora, no muestras ninguna emoción. Ni siquiera miras a tu hija. Estoy mirando a usted. Yo no soy la importante. ¿Sí? Es ella. Y eso es lo que ella quiere. ¿Y tu hija? No sabes cómo está sufriendo. Ella misma te dijo que tú eras su superhéroe. Y hasta hace poco eras su superhéroe. Pero en fantasía. Nunca me pudo decir Giselle cuál era la evidencia para que fuera tu superhéroe. Ninguna vez. Y ahora está viendo la realidad y le duele tanto. Está inserta en este duelo de la fantasía del papá que quiere versus la realidad del papá que tiene. Y le está costando mucho salir de ahí. ¿Nada que agregar? No, nada que agregar. No. Qué pena por usted. Qué pena por usted que no tenga nada que agregar. Uno espera que las personas cuando van creciendo, cuando se van volviendo adultas, cuando se van acercando a la segunda mitad final de la vida, hagan más introspección, tengan más sentido de autocrítica, sean más valientes para asumir sus errores y para corregirlos. No tener nada que decir, esa displicencia con la que uno observa la emoción de otro y seguir como que nada, yo lo encuentro muy triste. Porque en la vida no se tienen tantas oportunidades como uno cree. Quizás a los 20. Pero de los 60, de los 50 y tanto para adelante, son cada vez menos las oportunidades que se tienen para repetir una misma historia. Usted tiene a su hija parada al frente, dándole una oportunidad. Y usted no tiene nada que decir. Exacto. Uno decide la vida que le toca. Evidentemente, dada la fecha en que se compró la propiedad y dada la fecha en la que usted salió de la casa, la señora fue quien terminó de construir la casa que vimos en las imágenes. ¿Le parecería a usted justo o le parece justo que, dado ese antecedente importantísimo, que la casa se terminó de construir en los últimos 20 años, si bien se compró antes que usted se fuera, dentro del matrimonio, una casa, la casa que existe hoy, con el valor que tiene hoy, se terminó de construir durante los últimos 20 años, en cuanto tiempo en el que usted no vivía en la casa, tiempo en el que usted no pagaba la pensión de alimentos, ¿le parece justo tomar ese resultado final hoy y dividirlo por la mitad? Así como ella se ha expresado o ha dicho, yo creo que sí. No, no es lo que ella ha expresado, es lo que yo estoy expresando, caballero. Sí. Aquí hubo una casa que cuando se compró tenía un valor. Un valor, ya. Pongámosle 1, porque tenía unas características. 20 años después, la casa aumenta de valor. Porque tiene otras características. Porque mejoró la construcción, los espacios. Y ese aumento de valor se debe al esfuerzo y trabajo de una de las partes. ¿A usted le parece justo, entonces, que se divida el precio final hoy
en partes iguales? Si el aumento de valor no hay ni un solo esfuerzo de parte suya. Lo dejamos al 50 y 50. Eso es mitad y mitad, caballero. Sí. Cara dura. No es justo en ningún caso. Qué cara dura porque mi mamá trabajó para tener lo que tiene ahora. Entonces no es para que tú llegues y vengas a parar bandera y que quería el 50% de la casa. No corresponde, papá. No, si no es que no yo llegue. Es que no corresponde porque ella se sacó la mugre trabajando. ¿Y cuál cree usted que es la... No sé, piensa, porque tú soy mágico, tú te las sabes todas, po. No, negocia tú, po. Pero ¿cuál es lo que crees tú que corresponde? Negocia tú, po. Nada, porque a ti no te corresponde nada. Po. No te corresponde nada de la casa. Ni siquiera te corresponde ahora, que estamos todos grandes, el cariño de tu hijo, el cariño de tus nietos. Nada. Que ni siquiera los conoces. La mitad y mitad no sería. Ni siquiera conocía a tus nietos. La mitad menos lo que debe de pensión de alimentos. La mitad de la pensión de alimentos. Si es que le queda algo. ¿Cuál es la mitad de la pensión de alimentos, dijo? No, usted debe hasta junio del año pasado 3,7 millones, 4 millones. Ya. Junio del año pasado. O sea, a estas alturas debe de haber unos 3 más. 6, 7 millones. Y la casa estaba en un avalúo fiscal de 16 millones. La meta serían 8 y 8, que me parece una injusticia tremenda, de un descaro tremendo venir a pedirlo. Hay que tener, pero harta personalidad para decir, mira, esto que yo no construí, esto que yo no puse un peso, yo ni siquiera pagué la pensión, lo construiste sola, criaste a los hijos sola, dame la mitad ahora. Para que sepan quienes lo conocen a quién se enfrentan con usted. ¿Eh? Llegamos a un acuerdo de un 30%. No. No te mereces nada. Nada de lo que hay ahí. Nada de lo que construyó. Entonces no vamos a llegar a acuerdo. No vamos a llegar a acuerdo. ¿Pero por qué tú querés dinero? Señora, usted se casó... Te voy a pedir que te quedes porque creo que tu presencia puede llegar a ser importantísima. Usted se casó en el año 80, ¿cierto? ¿Cómo? Usted se casó en 1980. Sí. A ver, a sacar algunas cuentas allá a la pizarra. Ya el papel de alimentos. No, ya sé que se me olviden los alimentos que debe el caballero. Sí, ese ya que dijo usted cuando dije la frase de los alimentos que debe, se lo digo a usted, como lo he dicho, a muchos papitos corazón y a muchos que en este país siguen estando en la casa tranquilos sin pagar la pensión de alimentos de sus hijos. ¿Ya, señor? ¿Ya hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el descaro de no hacerse cargo de los hijos? ¿Hasta cuándo el descaro de no pagar la pensión de alimentos? ¿Hasta cuándo las mujeres tenemos que seguir aperrando por lo que ustedes no son capaces de responder? Ya, claro que ya. Basta. Estamos hablando. La señora se casó en 1980. Ya después de esto, lamentablemente, señora. Matrimonio. En sociedad conyugal. En 1990 se produce la compra-venta de la casa, que tal como vimos en las imágenes, era una casa que tenía un valor muy inferior al que tiene ahora, ya que entre 1990 a 2022, que es donde estamos, hubo mejoras en la casa que aumentaron el valor de esta casa a más del doble del precio que fue comprado. Hoy esta casa tiene un valor comercial o un valor fiscal de 16 millones. Pero ese aumento de valor se debe al trabajo y el esfuerzo de la señora en forma exclusiva. Y además el caballero jamás pagó pensión de alimentos, porque los pagos que tiene de pensión de alimentos son gracias a la retención de los 10%. Sí. Nunca fue al banco a depositar una pensión de alimentos. No. La pensión de alimentos antes de los retiros del 10% estaba en 0.
vergonzoso. ¿Seguro? Sí. ¿Estaban en cero? Nunca depositaste Después nada. de eso... ¿Y la libreta qué dice? Ahí está la libreta. Ahí está la libreta, dice 0. El año 2001... Cara dura. Sí, señora, estoy de acuerdo con usted. Bien, cara dura. Año 2001 se produce la separación de hecho. Sí. Sin embargo, el matrimonio no termina hasta la declaración de divorcio. O sea, se cuenta desde 1980 hasta el minuto en que se produzca el divorcio. Hasta ahí el matrimonio está vigente. El año 2001, con la separación, porque lo puse acá, la señora empieza a trabajar y es cuando empieza a arreglar su casa. Sí. Pero entre el año 80 y el año 2001, usted se mantuvo como dueña de casa, cuidando a sus hijos, trabajando en su casa. Sí. Del año 80 al año 2001 no hay imposiciones o cotizaciones previsionales. Sí. Y evidentemente hay una dedicación al cuidado de los hijos y el hogar común que no recibe ningún aporte de parte del padre. Sí. Hasta recién el año 2019-2020, cuando se producen las retenciones. Sí. Sí. O sea, durante este periodo es absolutamente posible reclamar lo que se conoce como compensación económica, que es el derecho que le asiste a uno de los cónyuges cuando se ha dedicado al cuidado de los hijos y el hogar común en desmedro de su realización laboral o profesional, como lo hizo la señora entre el año 80 y el año 2001. Si la casa cuesta 16 millones y esto lo partiéramos en dos, son 8 millones para cada uno. Sin embargo, el caballero tiene hasta junio del año pasado una deuda cercana a los 4 millones que habría que descontárselos de aquí. Y le quedarían 4 millones. Pero como estamos hablando a junio del 2021, a marzo de 2022, esta deuda debe haber crecido. La pensión es de aproximadamente 85.000 pesos, bastante baja. 85.000 pesos por 7, 8, 9 meses son 765, me dicen, 765.000 pesos menos. Y como dudo que siga pagando hasta que no esté la declaración de divorcio, seguramente va a haber aún más deuda. Todo esto que usted está haciendo entonces, lo está haciendo por aproximadamente, en el mejor de los casos, 3 millones de pesos. ¿Esa es la deuda? Que le hagan bonitos en su casa, yo ya le expliqué. Leí el recuadro. Yo no sé si valdrá la pena, mi querida Marisol, y perdona que te haya dejado hasta acá, pero tenía la leve esperanza de que esto fuera una postura, de que esto fuera una defensa. Pero no. Es realmente una indiferencia y una total indolencia y falta de autocrítica con respecto a la irresponsabilidad que ha tenido este caballero. Yo creo que esta es una oportunidad, Luis, de oro que tienes. Yo estoy tratando de ayudarte a que te contactes con tu hija. Pero tú tienes que ser el que dé el paso. Y lo único que has hecho durante esta audiencia ha sido alejarte y alejarte y alejarte más. Todavía tienes la chance de hablar con ella y de decirle las cosas que le quieras decir. Es que no lo va a hacer porque él es un hombre orgulloso. No. Con decirle que no yo a él lo llamaba para saber cómo estaba. Le preguntaba, o sea, le decía que nos juntáramos porque antes trabajábamos cerca y él iba. De repente ya le decía, papá, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien, ya. Después lo llamaba por teléfono. Sí, el trabajo. Entonces como que nunca había tiempo. Nunca. Y como yo se lo decía a ella en delante,
que yo a mi papá lo tenía como un superhéroe. Pero después se me cayó, pero muy bajo, porque al final, pucha, somos 4 y a ninguno de los 4 nos entregó cariño. Ni siquiera a mi mamá, porque mi mamá siempre la engañaba. Y eso me consta. Yo creo que, fíjese, mi querida Giselle, que hay que separar las cosas. Efectivamente, este señor no es santo de mi devoción, y no lo digo por defenderlo, porque no iría contra mis propios pensamientos. Pero la calidad que tenga un padre como pareja o cónyuge de la madre es una cosa, que uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero es un asunto entre ellos. Lo importante es cómo fue con usted o con sus hermanos. Y esa es una decisión súper personal, y la que usted tome es la decisión correcta. Porque eso es el resultado de sus propias experiencias. Si sus experiencias, sus recuerdos la llegan a concluir que en realidad este caballero nunca fue el superhéroe que usted esperó, que en realidad no quiere tener o no quiere restaurar una relación con él, es su decisión, y una decisión sumamente personal, y la que sea es la correcta porque nace desde su propia vivencia. Distinto a lo que está haciendo usted. Muy distinto a lo que está haciendo usted. Porque no sé si no tiene la capacidad de ver lo que está provocando, o si simplemente, y ojalá que no sea así, pero lamentablemente la sensación que yo tengo, le da lo mismo. Durante 20 años se alejó de sus hijos. No le hablo de su exmujer, de sus hijos. No mantuvo relación con sus hijos. No se comunica con sus hijos. No tiene empatía de lo que sus hijos piensan o no piensan, quieren o no quieren. No sabía que su hija estaba estudiando. Y hoy aparece, 20 años después de esta ausencia, después de esta falta de apoyo económico, aparece y les va a quitar lo único que sus hijos han tenido durante estos 20 años. Una casa en la que centraron sus energías, su trabajo, su preocupación. Una casa que recibieron en muy malas condiciones y que hoy día la tienen preciosa. Ellos, no usted. O sea, usted desaparece hace 20 años de la vida y aparece 20 años después a despojarlos, a obligarlos a vender una casa para llevarse 3 millones de pesos. Durante 20 años yo no aparecí en 20 años yo no aparecí en la casa. ¿De vez en cuando? No es literal, caballero. Llegaba ya a la casa, te desaparecía ahí un mes, una semana. ¿Dónde estaba? Y nadie sabía. No, no es el asunto, no es verlo, sino es que el caballero durante 20 años se pasea por la vereda del frente. Cuando yo me refiero a que desapareció, me refiero a que no fue parte de la vida de sus hijos, que usted no sabía lo que pasaba, lo que no pasaba, si estudiaba, si no estudiaba, sí, si había que hacer un arreglo, si estaban enfermos. Si... Eso es parte de la vida de alguien. Para lo demás, señor, pegue una foto de su artista favorito y lo llama tío, pues. Pero si estaba ahí, es que suena muy mal de 20 años que no apareció. Así es, pues 20 años. Tan claro es que la pensión de alimentos nunca se pagó. Nunca pagaste la pensión. Simple. Nunca la pagaste. Si no le basta con los dichos, si no haya salido los 10%, nadie ha pagado, po. Ahí está la plata retenida, nunca hay pagado, ahí está la libreta, nunca pagaste. Ya, no deje. Es que deberíais decir lo que sientes, así como yo te lo estoy diciendo a ti. Tenéis que ser transparente. Tenéis que decir las cosas. ¿Vamos a llegar a algún acuerdo por esto? ¿Qué acuerdo? La señora quiere la casa como compensación económica. Ese es el único acuerdo posible. Ya. Y mire qué generosa la señora, porque ella lo que está pidiendo es quedarse con el 50% que le hubiera correspondido a usted a título de compensación económica. Y a cambio de eso, le da la posibilidad a usted de optar a un divorcio cero costo. Eso es lo que... Pero es que lo que tú querías es plata. Porque tú soy... Sí, no, yo no necesito, yo no quiero plata. Sí, maravilloso. Entonces, ¿está de acuerdo con que la señora se quede con la casa 100% a título de compensación económica y usted obtiene su divorcio gratuitamente? Totalmente de acuerdo. Maravilloso. ¿Algo más que agregar, mi querida Marisol? No, creo que es mejor que no decir nada más. A veces. Gracias. Gracias.
Van a ser citados por la producción de nuestro programa para firmar un acuerdo de divorcio, de acuerdo a lo que establece la Ley de Matrimonio Civil, donde se establece y se reitera la pensión de alimentos que el caballero tiene que pagar en favor de su hija Giselle hasta los 28 años. Y se establece que el 50% de los gananciales quedan en pago de la compensación económica pactada libre y espontáneamente entre las partes en favor de doña Marcelina. Y con eso se da por terminado el matrimonio. Esa escritura pública firmada ante notario va a ser presentada por nuestra abogada a los tribunales de familia y luego se les entregará copia de ello de la inscripción en el registro civil para que se dé por terminado el matrimonio y puedan contraer nuevo vínculo si así lo desearan. Y con esto cerramos la sesión.